Vamos a la Biblia, hermanos, por favor. Ahí en el Nuevo Testamento, abre tu Biblia, en el Nuevo Testamento busca la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Ahí en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, vamos a estar viendo ahí algunos versículos, que de hecho es un pasaje, híjole, no hay yo así un calificativo adecuado, creo, para este pasaje que vamos a leer y a meditar en él el día de hoy. Un pasaje simplemente maravilloso. Y creo que me quedo corto. Y de hecho, de antemano les digo, hermanos, de antemano sé que soy incapaz, que no puedo. Me voy a atrever a intentar exponer este pasaje, explicarlo. Solo eso. Yo sé que solo eso puedo hacer. Atreverme a intentarlo. Confiando en que el Señor obre y Dios obre y hable a nuestras vidas. Filipenses 2. Déjenme nada más mencionar algunas cosas y luego ya leemos el pasaje y entramos ya de lleno al tema, ¿no?, de hoy. El apóstol Pablo escribió esta carta, en la que estamos ahorita ya en nuestras Biblias, la escribió a los creyentes, es decir, la iglesia de la ciudad de Filipos, de allí el nombre de Filipenses. Filipenses es el gentilicio de Filipos, los creyentes que vivían allá en aquella ciudad de la región de Macedonia. El apóstol Pablo, lo leemos en el libro de Hechos, el apóstol Pablo fundó, o Dios, más bien Dios por medio del apóstol Pablo fundó esta iglesia allá en Filipos durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. De hecho, esta fue la primera iglesia cristiana de Europa. Así que para ellos fue dirigida esta carta. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, la escribió, y al escribirla, el apóstol Pablo tenía algunos propósitos en mente. Por ejemplo, uno de los propósitos que Pablo tenía en mente para escribir esta carta a los creyentes de Filipos era informarles acerca de sus circunstancias, es decir, las circunstancias del apóstol Pablo en Roma. Recuerden, cuando Pablo escribió esta carta estaba en Roma, estaba en una prisión, preso. Por cierto, esta carta también forma parte del grupo de las que son llamadas las cartas de la prisión, o las cartas del cautiverio, porque Pablo la escribió estando en Roma, en una prisión. Entonces, uno de los propósitos que tenía era informarles acerca de sus circunstancias mientras estaba en Roma. Otro propósito que Pablo tenía para escribir esta carta era exhortar a los creyentes de Filipos, exhortarlos a la unidad y a la humildad. Lo vemos en el capítulo 2 y de hecho vamos a leer algunos versículos el día de hoy. ¿Sale? Otro propósito que Pablo tenía era advertirles a los creyentes de Filipos, advertirles acerca de los falsos maestros. Lo pueden leer ustedes en el capítulo 3. Y otro propósito que tenía para escribirles esta carta a los filipenses era expresarles a ellos su gratitud por la ofrenda que le enviaron hasta Roma. Lo leemos en el capítulo 4. Esos son algunos propósitos que Pablo tenía para escribirles esta carta a los filipenses. Aparte de esto, esta carta, y creo que los que hemos leído la carta a los filipenses, nos podemos dar cuenta fácilmente que esta carta contiene algunas de las enseñanzas más profundas y cruciales acerca de nuestro Señor Jesucristo. Yo te recomiendo que la leas, léela en casa, léela más de una vez, léela en más de una traducción, medita en ella y te vas a dar cuenta que sí, esta carta contiene algunas de las enseñanzas más profundas y cruciales acerca del Señor Jesucristo, como, por ejemplo, su humillación y su exaltación, que es precisamente lo que quiero que veamos el día de hoy. Vamos a hablar acerca de nuestro Señor y Salvador Cristo
Jesús. Quiero que leamos entonces ahí en el capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 1, pero nos vamos a estar enfocando desde el versículo 5 hasta el 11. ¿Ok? Pero leamos desde el versículo 1 y dice así la palabra de Dios. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan, y aquí viene el pasaje del que vamos a meditar el día de hoy, a partir de aquí, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Déjenme repetirlo otra vez, voy a atreverme a intentar, nada más, explicar un poco este pasaje. Una enseñanza crucial para nosotros con respecto a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y quiero hablar de Él. O más bien quiero que Dios nos hable acerca de Él por medio de su palabra. Vamos a estar viendo el día de hoy algunos pasajes, varios pasajes. Entonces ahí te encargo, Axel, por favor atento, y si puedes irlos proyectando ahí en la pantalla sería muy bien. Entonces, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. El versículo 5, allí en el versículo 5, Pablo le dice a los filipenses: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. El punto es ese. El punto es ese. En contraste con una actitud de egoísmo o de vanagloria o de soberbia, el apóstol Pablo les exhorta y les llama a tener la actitud que tuvo Cristo Jesús, una actitud bien diferente. Y ahorita vamos a ver cómo es la actitud, o cómo fue la actitud de Cristo mientras estuvo aquí en la tierra. Y no solo mientras estuvo en la tierra, de hecho desde antes que estuviera aquí en la tierra, que es precisamente lo que dice el versículo 6. Hablando de él, de Cristo Jesús, el apóstol Pablo dice: aunque era Dios, y allí vamos a empezar, ¿sale? Tenemos que mencionar esto, y gracias a Dios, porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, comenzó con esto. Cristo Jesús, dice el 6, aunque era Dios. Hay una frase que podemos mencionarla y la podemos tener presente y grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. 3 palabras, nada más. 3 palabras. Grábatela, tenla presente, guárdala ahí en tu corazón, decláralo, repítelo, confiésalo cada vez que puedas. Y la frase es esta: Jesús es Dios. 3 palabras. Jesús es Dios. La segunda persona de la Trinidad, es decir, Dios Hijo, Él es Dios. Y no solo eso, Él siempre ha sido Dios. Él existe eternamente como Dios. Él es Dios. Por siempre. Por siempre. El gran yo soy. El que era, el que es y el que ha de venir. En el principio, dice el apóstol Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, en el principio era el Verbo, hablando de Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él es Dios. Jesús es Dios. Y a estas alturas tenemos que mencionarlo, tenemos que recordarlo, tenemos que decirlo, tenemos que confesarlo, tenemos que celebrarlo,
Tenemos que defenderlo, de hecho. Porque a estas alturas muchos dicen que no es así. Que Jesús fue solamente un buen hombre que hizo cosas buenas y ya. Pero no es así. Jesús es Dios. Entonces dice el versículo 6, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Siendo Dios, en toda su majestad, en toda su gloria, en toda su plenitud, dice la segunda parte del versículo 6, Él, Jesús, Cristo Jesús, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. No se aferró a eso, a su deidad, a su gloria, a su majestad. No se aferró a eso. Esto tiene que ver con la exhortación que Pablo le hace a los creyentes de Filipos, que al parecer ellos tenían una actitud no como la de Cristo, sino una actitud de arrogancia, de egoísmo, de soberbia. Y por eso es que le dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Siendo Dios, Él no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En vez de eso, dice en el versículo 7, en cambio, renunció a sus privilegios divinos. ¿Te fijas? No solo no se aferró al hecho de ser igual a Dios, a ser Dios, sino que renunció a sus privilegios divinos. La Reina Valera traduce esa frase como se despojó a sí mismo. ¿Recuerdan? Se despojó a sí mismo. La palabra que los teólogos usan para referirse a esto es kenosis o kenosis. No sé cómo se pronuncia exactamente. Como la tengo anotada, de hecho así aparece, se pronunciaría como kenosis porque tiene acento en la E. La palabra que se refiere a eso y que los teólogos usan es kenosis o kenosis, si le quieren decir así. La idea de esa palabra es lo que estamos diciendo, que Él se despojó a sí mismo, renunció a sus privilegios divinos. La idea más apegada es que Jesús se vació a sí mismo. Se vació. De hecho, eso significa la palabra kenosis, el vaciamiento de Cristo. Ahora, entonces, viene la pregunta. Si estamos hablando y el pasaje dice que Él renunció a sus privilegios divinos, es decir, se despojó a sí mismo, o en otras palabras, se vació a sí mismo, la pregunta es, ¿y eso a qué se refiere? ¿Qué significa? ¿A qué renunció? ¿De qué se despojó? ¿De qué se vació? Bueno, significa lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo, que en vez de aferrarse a sus privilegios divinos, renunció a ellos. No se aferró a sus privilegios de ser Dios, de ser igual a Dios, de ser Dios en toda la extensión de la palabra totalmente, sino que renunció a eso, a sus privilegios divinos. Y entonces viene la pregunta que podemos hacer. ¿Cuáles privilegios? Bueno, ya lo mencioné y lo voy a decir una vez más. Por ejemplo, el privilegio de ser igual a Dios. Él era igual a Dios, Él es uno con Dios, Él es Dios. Él renunció al privilegio de ser Dios, de ser igual a Dios. Él renunció también al privilegio de estar al lado del Padre, compartiendo la gloria con el Padre, su gloria. Él renunció a eso, al privilegio de estar allí con Dios, con el Padre, siendo uno con Él y de compartir su gloria. Dice el pasaje que se despojó de la gloria que compartía con el Padre desde antes de la fundación del mundo o desde antes que el mundo existiera. Y yo creo que básicamente o principalmente se refiere a eso. Cuando dice que se despojó o que renunció o que se vació, la idea principal es esta, que Él, siendo Dios, completamente Dios, Él se despojó de la gloria que compartía con el Padre antes o desde antes que el mundo existiera. Y hay un versículo que podemos usar para aclarar un poco más esto que estoy diciendo en las palabras del Señor Jesús. Miren, en el Evangelio de Juan, búsquenlo o ponlo ahí en la pantalla, Axel. Juan capítulo 17, versículo 5.
Juan 17 y versículo 5, está orando Jesús, lo que se conoce como la oración sacerdotal de Jesús. Y en el versículo 5, miren cómo habla él con el Padre y le dice: ahora, Padre, llévame ¿a dónde? A la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. ¿Se fijan? La gloria que compartíamos tiempo pasado, antes que comenzara el mundo. A eso renunció principalmente Cristo Jesús, a estar al lado del Padre, compartiendo la gloria con Él. Siendo Dios, renunció, dice, a sus privilegios divinos. Este mismo versículo lo voy a leer ahora en la Nueva Biblia de las Américas, la traducción de la Nueva Biblia de las Américas. Y dice el Señor Jesús desde el versículo 4: yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. ¿Sí, fijan? A eso renunció Cristo Jesús. Voluntariamente Él renunció a sus privilegios divinos. Y esa palabra la voy a estar repitiendo y voy a estar haciendo énfasis en esto. Lo que Él hizo, lo hizo de manera voluntaria, humilde y en obediencia a Dios. Él, de manera voluntaria, repito, renunció a sus privilegios divinos. Nadie lo forzó, nadie lo obligó. Él quiso hacerlo voluntariamente. Y voluntariamente, vamos a ver algo más, regresen a Filipenses 2. No solo renunció a sus privilegios divinos voluntariamente, también voluntariamente, dice la segunda parte del versículo 7, adoptó la humilde posición de un esclavo. Voluntariamente se despojó de su gloria, la gloria que compartía con el Padre desde antes que el mundo existiera, renunció a eso y también voluntariamente adoptó la humilde posición de un esclavo. Ve el contraste, ¿eh? Ve el contraste. Siendo Él Dios en toda la extensión de la palabra, Él voluntariamente adoptó la humilde posición de un esclavo. La primera parte del versículo 8 dice, la última parte, ahí en el versículo 7 también, al final dice, cuando apareció en forma de hombre. Y antes de eso dice, y nació como un ser humano. ¿Te fijas? Déjenme leerlo entonces todo junto. Versículo 7, en cambio, dice, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, hasta allí nada más, siendo Dios, totalmente Dios, compartiendo la gloria con el Padre, Él renunció a esos privilegios divinos, se despojó a sí mismo, se vació, adoptó la humilde posición de un esclavo, nació como un ser humano y apareció en forma de hombre. En el plan, hermanos, miren, en el plan de salvación de Dios, así era necesario. Dios así lo diseñó y lo planeó desde antes de la fundación del mundo. En ese plan de salvación de Dios era necesario que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, se hiciera hombre, totalmente humano. Era necesario. Así Dios lo planeó. Y repito, era necesario. Sin dejar de ser Dios, se hizo hombre. Esto lo puedo decir fácil, lo podemos decir fácil. Sin dejar de ser Dios, se hizo hombre. Pero simplemente nuestra mente no alcanza a comprender eso. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo? Siendo Dios, se hizo hombre, imagínate. El Dios todopoderoso y soberano que está entronizado en los cielos, se hizo hombre como uno de nosotros. El santo se hizo pecado. El Todopoderoso adoptó la forma de un hombre débil, con necesidades, con debilidades físicas.
Dios, o más bien la segunda persona de la Trinidad, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre. ¿Qué significa eso? Bueno, que adoptó un cuerpo y una naturaleza humanos. Y es eso, adoptó un cuerpo y una naturaleza humanos. En otras palabras, a su naturaleza divina se sumó la naturaleza humana, y ahora en él habitan entonces dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Vemos entonces, repito, dos naturalezas distintas, la naturaleza divina por un lado y la naturaleza humana. Dos naturalezas distintas, pero unidas en una persona, la persona de Cristo Jesús. Y aquí viene otro término que los teólogos utilizan. Los teólogos le llaman a esto la unión hipostática. ¿Por qué le llaman así? Honestamente no estoy seguro. Pero los teólogos le llaman a esto así, la unión hipostática. Es decir, esto se refiere a las dos naturalezas que hay en una persona en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, la naturaleza divina y la naturaleza humana están unidas de manera inseparable. Lo repito, en Él, en Cristo Jesús, la naturaleza divina y la naturaleza humana están unidas de manera inseparable. Y aquí yo creo que es necesario hacer una nota de aclaración. Miren, esas dos naturalezas que hay en Cristo Jesús, la naturaleza divina y la naturaleza humana, están unidas de manera inseparable, pero no están mezcladas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no es que Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, fuera una mezcla entre Dios y hombre. No es así. No es así. Tampoco quiere decir que Jesús fuera mitad hombre y mitad Dios. No es así. Porque Él es completamente Dios y mientras estuvo aquí en la tierra, Él era completamente hombre, ser humano, como tú y como yo. Tampoco quiere decir que Cristo Jesús sea dos personas. No, es una persona, el Hijo de Dios, pero también es el Hijo del hombre. Hijo de Dios e Hijo del hombre, pero es una persona con dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Dios entonces adoptó la forma de ser humano. Y eso también, otra vez, vale la pena aclararlo. No es solamente que Él, mientras estuvo aquí en la tierra, pareciera ser humano. Algunos piensan eso, no, bueno, parecía hombre, pero en realidad no era. No, Él era totalmente humano. Repito, como tú y como yo, con todas las características y necesidades físicas de un ser humano. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo frío, tuvo calor, tuvo cansancio, tuvo sueño, etc. Él era totalmente humano, como tú y como yo, pero, también hay que decirlo, pero sin pecado. Sin pecado. Y algo más, que también creo que vale la pena aclararlo. No es que al tomar la forma de hombre, entonces dejó de ser Dios. No, porque Él era hombre y Dios, era Dios y hombre. Repito, cuando estuvo aquí en la tierra, Él fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Totalmente hombre y totalmente Dios. 100% Dios, 100% hombre. Él es Dios, siempre ha sido Dios, no dejó de ser Dios al encarnarse, pero al encarnarse asumió o adoptó la naturaleza humana. Así que Él es el Dios y hombre. Dios y hombre. Entonces, miren, Él voluntariamente, de manera voluntaria, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo, nació como un ser humano, apareció en forma de hombre. No tenía que hacerlo. No tenía que hacerlo, pero lo hizo. Lo hizo voluntariamente, lo hizo por obediencia al Padre. ¿Y sabes por qué lo hizo también? Para salvar a su pueblo.
a nosotros, a ti y a mí. Lo hizo para salvarnos a ti y a mí. Siendo en forma de Dios, tomó la forma de hombre. En otras palabras, se hizo uno de nosotros, pero sin dejar de ser Dios. Porque, repito, Él siempre ha sido Dios y nunca ha dejado de ser Dios y nunca dejará de ser Dios. Cuando Él adoptó la forma de hombre, de ser humano, es decir, cuando Él se encarnó, su encarnación no anuló sus atributos divinos. Tenía todas las características de un ser humano, ya lo comenté, pero el hecho de que fuera humano, eso no anuló sus atributos divinos. Él es Dios, Él era Dios. Ajá. Y Él es eterno, Él es inmutable, Él es infinito, Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es omnipresente. Él nunca dejó de ser Dios. Completamente hombre y completamente Dios. Adoptó la humilde posición de un esclavo, nació como un ser humano, apareció en forma de hombre. ¿Te fijas? Se hizo como uno de nosotros. Como uno de nosotros. Pero no solo eso, no solo se hizo uno de nosotros, sino que dice el versículo 7 otra vez, adoptó la humilde posición de un esclavo. Se humilló, se humilló. Se humilló a la posición más baja. No solo renunció a sus privilegios divinos y tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres, sino que estando ya en esa condición de hombre se humilló a la posición más baja, a la posición de un esclavo. El apóstol Pablo lo dice con otras palabras en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, cuando les dice Pablo a los Corintios, ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, se hizo pobre por amor a ustedes, para que mediante su pobreza se enriquecieran ustedes. ¿Te fijas? Siendo rico, se hizo pobre. Se humilló y adoptó, repito, la posición más baja. Y eso dice el apóstol Pablo en el versículo que he leído, que lo hizo por amor a nosotros. Aunque era rico, se hizo pobre por amor a ustedes. ¿Te fijas? Por amor a ustedes. Y eso nos enseña algo, hermanos, acerca del amor. Mira, la muestra más clara del amor sincero, del amor genuino, ¿sabes qué es? El servicio. El servicio, servir a los demás. A eso vino Cristo. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿No es eso lo que dice él mismo? La muestra más clara de amor sincero es el servicio. Así que Él, siendo Dios, con toda su majestad y su gloria que tenía, renunció a eso, no se aferró a eso y adoptó la humilde posición de un esclavo. No solo se hizo como uno de nosotros, sino que se humilló a la posición más baja. Tenía que ser así. Tenía que ser así. Era necesario así. Era necesario. No había otra manera. Era necesario porque alguien tenía que tomar nuestro lugar. Alguien tenía que ocupar el lugar de nosotros. Alguien tenía que representarnos ante Dios. Alguien tenía que pagar por nuestros pecados. Alguien tenía que recibir el castigo que nosotros merecemos por nuestro pecado. Alguien, tenía que sufrir y morir por nuestra culpa, por tu culpa y por mi culpa. Alguien tenía que hacerlo. Y por eso lo hizo Él. Por eso Él no se aferró al hecho de ser Dios, de ser igual a Dios. Renunció a sus privilegios divinos, adoptó la forma de ser humano y adoptó la forma de un esclavo, con humildad. Humildad en toda la extensión de la palabra. Tenía que representarnos, tenía que tomar nuestro lugar, no podía ser de otra manera.
Tenía que ser así. Se humilló. Es lo que dice Pablo los versículos 7 y 8. Al final del versículo 7 y la primera parte del versículo 8, dice: cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Se humilló a sí mismo, ¿te fijas? ¿Qué significa eso? Que lo hizo voluntariamente, a sí mismo, voluntariamente. Nadie lo forzó, nadie lo obligó, nadie lo humilló a él. Él se humilló a sí mismo. Lo hizo voluntariamente y lo hizo en obediencia a Dios. Es decir, en todo momento Él estuvo dispuesto a obedecer al Padre y hacer su voluntad. Él sabía que a eso lo había enviado su Padre, sabía que a eso había venido, para hacer la voluntad de su Padre. Orando allá en el huerto de Getsemaní, ¿recuerdan sus palabras? La noche en que fue arrestado, cómo oraba Él y decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él en todo momento, Él estuvo dispuesto a obedecer a su Padre y hacer su voluntad. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34, el Señor Jesús dice: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Él sabía que tenía que hacer eso. Siempre estuvo dispuesto a obedecer al Padre y hacer su voluntad, siempre, en todo momento, hasta el último momento. Estuvo dispuesto a eso. Él sabía que a eso había venido, sabía que esa era su misión, aunque eso le costara sufrimiento y la muerte. Y eso fue lo que pasó. Se humilló obedientemente, en obediencia al Padre, en obediencia a Dios, y él sabía que eso le costaría sufrimiento y le costaría la muerte. Leamos otra vez. Al final del versículo 7 en adelante dice: cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Sabía que a eso había venido. Sabía que el Padre lo había planeado así. Y él estuvo dispuesto a obedecer al Padre y hacer su voluntad. Lo sabía. Y murió. Sufrió y murió en una cruz, dice Pablo, como morían los criminales. Él sufrió físicamente, sufrió la peor de las muertes en ese tiempo. La peor de las muertes. Una muerte terriblemente dolorosa, una muerte humillante, una muerte vergonzosa, una muerte degradante, una muerte que era reservada en aquel entonces para los peores criminales, solo para ellos, para los más despreciados de la sociedad. Y de hecho fue así. A Jesús lo despreciaron y lo trataron como a un criminal. Desechado y despreciado, dice Isaías 53. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Lo despreciaron, lo trataron como un criminal. Para los judíos, quien moría en una cruz era considerado maldito, ¿recuerdan? Porque escrito está en la ley de Moisés: maldito todo el que es colgado en un madero. Así que para los judíos, al verlo morir allí en la cruz, él era maldito. Él, de hecho, dice la Biblia, se hizo maldición por nosotros, por ti y por mí. Se hizo maldición. Y para los romanos, pues él era alguien simplemente despreciable. Él era simplemente un criminal. Para los romanos la muerte era algo así, despreciable, humillante, degradante. De hecho, dicen los datos que los ciudadanos romanos no podían ser condenados a esa pena de muerte por ser ciudadanos romanos, porque eso lo dejaban únicamente para la gente más despreciable. Así que él, Cristo Jesús, en su forma humana, él sufrió voluntariamente esa muerte, la muerte de cruz, esa muerte horrenda, esa muerte humillante, vergonzosa, degradante. Él la sufrió voluntariamente sin protestar. Como oveja fue llevado al matadero, ¿recuerdan? Isaías 53.
¿Por qué? La pregunta es ¿por qué o para qué? Bueno, la respuesta es para cumplir el plan divino de salvación. Lo hizo para hacer la voluntad de su Padre, en obediencia a su Padre, y para cumplir el plan divino, el plan de Dios de salvación. Lo hizo para sacarnos a ti y a mí, óyelo bien, para sacarnos a ti y a mí de ese pozo profundo, de ese lodazal en el que estábamos tú y yo a causa de nuestro pecado. Cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios fue tan rico en misericordia que nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso lo hizo. Por eso Él no se aferró al ser igual a Dios. Por eso Él renunció a sus privilegios divinos. Por eso Él adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano y apareció en forma de hombre y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales para sacarnos a ti y a mí del pozo profundo en el que estábamos a causa de nuestro pecado. Por lo tanto, dice el versículo 9, por lo tanto, y miren hermanos, lo que vamos a ver a continuación a partir de ahora es la consecuencia de la humillación y obediencia de Cristo. Esa frase, por lo tanto, expresa eso, la consecuencia de la humillación y obediencia de Cristo. Dicho de esta manera, vamos a ver el premio que Dios le dio a su Hijo amado por su obediencia y su humillación. El premio que el Padre le dio. Dice entonces versículo 9, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Dios el Padre no solo le devolvió la vida, resucitándolo de los muertos. Es decir, no solo lo resucitó, sino que lo elevó, como dice textualmente, lo elevó al lugar de máximo honor. ¿Te fijas? Cristo se humilló hasta lo más bajo, a la posición más baja, y entonces el Padre lo humilló, lo exaltó, lo elevó a la posición de máximo honor. O como dice la Reina Valera, lo exaltó hasta lo sumo. En otras palabras, le dio el más alto rango de majestad suprema, el lugar más alto, lo más alto que pueda haber, la posición más alta en todo el universo. La idea de esto es que Dios el Padre, como dicen algunos teólogos, y de hecho esa es la idea, Dios el Padre lo mega exaltó. Un poquito más que eso, podríamos decir, Dios el Padre lo hiper exaltó. ¿Hay otra manera de decir algo más arriba de eso? Hiper, ¿qué otra palabra? Ultra, macro. Más o menos, esa es la idea. ¿Se acuerdan de aquel comercial? De aquella salsa de tomate que decía que era archirrequete recontra rica. Bueno, con todo respeto podemos decir que Dios el Padre lo archirrequete recontra exaltó al lugar de más alto honor. Y hermanos, miren, tenemos que decirlo así, y yo lo confieso. Dios el Padre lo elevó a una posición que está más allá de nuestra comprensión. No podemos comprenderlo, yo no lo comprendo. Nuestra mente humana no puede comprender eso. Pero el Padre lo premió, el Padre lo exaltó al lugar de máximo honor. Y aquí viene otra nota de aclaración. No es que al ser exaltado de esa manera, entonces Él se hizo Dios. No es que hasta que Dios lo exaltó, entonces Él llegó a ser Dios. No, recuerda, Él siempre ha sido Dios. Lo que hizo Dios el Padre con Él fue elevarlo a su posición original, la posición que le pertenece por derecho, la posición que tenía desde antes de la fundación del mundo al lado del Padre, compartiendo la gloria del Padre. Eso fue lo que hizo Dios, elevarlo a su posición original.
la posición que le pertenece a Él y solo a Él por derecho. Y sabes, mira, Dios lo hizo y al hacerlo, Dios cumplió lo que había prometido. Dios lo había prometido ya desde siempre. Por ejemplo, mira, Isaías 52, búscalo ahí en sus Biblias. Isaías 52. Vamos a ver cómo Dios ya lo había anunciado, esto de la exaltación de Cristo, lo había anunciado siglos atrás por medio de los profetas. Isaías 52, versículo 13. Miren, mi siervo será, ¿qué cosa? Prosperado. Será, ¿qué más? Grandemente exaltado o muy exaltado, como dice la Biblia. Es que me he dado cuenta de que, por ejemplo, la Biblia que yo tengo, que es Nueva Traducción Viviente, a veces algunas palabras las trae diferentes a la Biblia de mi esposa, que también es Nueva Traducción Viviente. Entonces, por ejemplo, en la mía dice que será grandemente exaltado o muy exaltado, que al final es lo mismo. ¿Ok? Isaías 53, 11. 53, 11 y 12 dicen, y es el Señor el que está hablando, ¿eh? Y después de tanto sufrimiento, comprenderá por qué fue necesaria su obediencia y su intercesión. ¿Te fijas? ¿Por qué fue necesaria su obediencia y su intercesión? Era necesario. Así era necesario. Ahora, dice enseguida, porque fue mediante su sufrimiento y por haber llevado sobre sí el pecado de muchos, que mi siervo hará que ellos sean declarados inocentes y aceptados por Dios. ¿Te fijas? Por eso lo hizo. Por eso era necesario así, porque por medio de su sufrimiento, dice, Él hará que muchos sean declarados inocentes y aceptados por Dios, y entre ellos tú y yo, por la gracia de Dios. Y ahora mira lo que dice enseguida, por lo tanto, la misma frase que leemos en Filipenses, por lo tanto, dice el Señor, yo le daré como premio, ¿qué cosa? Toda la honra y todo poder. ¿Sí estamos bien? ¿Estamos en el mismo versículo? Bueno, ya me perdí entonces. Estamos en el 11 y también el 12. Sí, 53. Bueno, ahí me equivoqué entonces con 52. Déjeme checarlo. No, no. Es aquí en el 53, si no me equivoco, pero me equivoqué en anotar la versión, ¿verdad? Lo estoy leyendo en otra traducción, seguramente. Ujú. Sí, sí, es otra traducción, ya recordé. Y si no me equivoco, es también la Nueva Biblia en las Américas. Aquí se me pasó a hacer la anotación. Nada más anoté el pasaje, pero no anoté en qué traducción lo estoy leyendo. Bueno, pero dice lo mismo en la Nueva Traducción Viviente. Otra vez, versículos 11 y 12. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Y ahora miren, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso. ¿Te fijas? Reconocerlo, exaltarlo, premiarlo, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. La otra traducción que yo leí lo dice así, lo voy a repetir, la última parte. Por lo tanto, dice, yo le daré como premio toda la honra y todo poder. Esa es la idea. Dios lo había anunciado desde antes por medio de los profetas, que su Hijo sería exaltado en gran manera. Y Dios lo cumplió. Lo había prometido y lo cumplió. Regresamos a Filipenses entonces, por favor. Versículo 9 otra vez. Dice, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar del máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Y entonces viene la pregunta, ¿cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre?
Jesús, bueno, sí, pero en realidad no es exactamente el nombre de Jesús, porque de hecho él se llamaba Jesús desde el momento en que sus padres le pusieron ese nombre. Es más, el ángel Gabriel les había dicho que le iban a poner ese nombre. ¿Cuál es el nombre al que se refiere aquí? Bueno, la respuesta la vemos en el mismo pasaje, pero en el versículo 11, que dice, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor. Ese es el nombre. Ese es el nombre que está por encima de todo nombre. El nombre de Señor. Jesús es el Señor. Él es el Señor. Y esa palabra, Señor, en el griego, dicen los que saben, en el griego es la palabra kurios, Señor. No se refiere únicamente a alguien con alguna importancia o con algo de poder. Se refiere a Dios mismo. Dios mismo. Él y solo Él tiene derecho a llevar ese nombre, Señor, Señor de señores. Así que Jesús es Dios, pero también Él es Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Dios le dio también ese nombre. Él es el Señor, el Señor. Algo que también yo creo que es bueno que te lo grabes, lo guardes en tu mente, en tu corazón, lo tengas presente. Jesús es el Señor. Dios le dio ese nombre que está por encima de todos los demás nombres. Y entonces la pregunta siguiente es, ¿para qué? El pasaje dice que Dios lo exaltó hasta el lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de los demás nombres. ¿Para qué? ¿Para qué Dios hizo eso con el Hijo? La respuesta la tenemos en el versículo 10, claramente. Ahí está el para qué. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Jesús, el Señor, nombre sobre todo nombre, para que ante ese nombre se doble toda rodilla. Y otra vez, esto es algo que Dios lo había anunciado tiempo atrás por medio del profeta Isaías también. Acompáñame ahí a Isaías, por favor. Isaías 45, versículo 21. 45, versículo 21. Y déjenme checar si tenemos la misma traducción, porque si no voy a leer otra vez en otra traducción. 45, versículo 21. Y dice así, vamos a leer hasta el 23. Consulten entre ustedes, defiendan su causa, reúnanse y resuelvan qué decir. ¿Quién dio a conocer estas cosas hace mucho? ¿Cuál de los ídolos alguna vez les dijo que iba a suceder? ¿Acaso no fui yo el Señor? Pues no hay otro Dios aparte de mí, un Dios justo y salvador. Fuera de mí no hay otro. Que todo el mundo me busque para la salvación, porque yo soy Dios, no hay otro. He jurado por mi propio nombre, he dicho la verdad y no faltaré a mi palabra. ¿Te fijas? Es Dios que está hablando, ¿eh? Dice, he jurado, he dicho la verdad, no faltaré a mi palabra. ¿Qué cosa? 2 puntos. Toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua me declarará su lealtad. ¿Te fijas? Ya el Señor lo había anunciado. Por cierto, aquí es el Señor hablando al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías. Eso es otra muestra más que podemos usar para decir Jesús es Dios. Él es el que habla aquí en Isaías diciendo, yo he jurado por mi propio nombre, he dicho la verdad y no faltaré a mi palabra. Toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua me declarará su lealtad. Hermanos, se acerca ese día. Ese día es real. Viene ese día. El día en que todos doblen su rodilla delante de Cristo Jesús y declaren que Él es el Señor. En aquel día grande y temible, repito, todos lo harán. Todos doblarán su rodilla ante el nombre del Señor Jesús y declararán que Él es
el Señor. Todos, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Los que creyeron en Él y los que no creyeron en Él. Todos. Algunos lo harán de manera voluntaria y otros lo harán de manera obligada, forzada. Para después de eso ser lanzados al lago de fuego y azufre, que la Biblia llama infierno. Es el Señor el que dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero el que no lo haga, el que no lo invoque, ay de él. Ay de él. Mira, ya que estamos aquí en Isaías, busca el capítulo 64, Isaías 64 y versículo 4. Dice así, y otra vez es Dios quien está hablando. Desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú. Bueno, aquí es el profeta Isaías quien está hablando. Quien actúa a favor de los que esperan en Él. Tú recibes a quienes hacen el bien con gusto, a quienes siguen caminos de justicia. Pero has estado muy enojado con nosotros. ¿Por qué? Porque no somos justos. Pecamos constantemente. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Mira qué pregunta, ¿eh? ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Respuesta ya lo comenté yo hace un momentito, ¿no? Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Seguimos leyendo, versículo 6. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Ahora mira, versículo 7. Sin embargo, nadie invoca tu nombre, ni te ruega misericordia. Por eso tú te apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados. Mira qué terrible condición, ¿eh? La condición terrible de reconocer que uno es pecador. Bueno, sí, soy pecador. Y como dice mucha gente, ¿y quién no? Pues todos pecan. Qué terrible condición de reconocer que uno es pecador y no invocar el nombre del Señor. Es lo que dice el profeta Isaías. Estamos infectados de pecado. ¿Se fijaron cómo dice? Infectados de pecado. Somos impuros. Nuestros pecados nos arrasan como el viento. Lo sabemos, sin embargo, nadie invoca tu nombre, ni te ruega misericordia. Qué terrible. Y esa es la condición del ser humano. Qué terrible. Y los que no lo hagan, los que no invoquen el nombre del Señor, los que no vayan a Él y rueguen misericordia, ellos en aquel día del juicio de Dios estarán delante de Dios, estarán delante del Cordero que fue inmolado, y tendrán que reconocer y confesar que Él es el Señor, aunque ya no les valdrá para nada. Será demasiado tarde. Porque mientras estuvieron aquí, no invocaron el nombre de Dios, ni rogaron misericordia. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva, el regalo, ¿te fijas? El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ¿para qué Dios exaltó a su Hijo al lugar de máximo honor y le dio el nombre que es sobre todo nombre? Para que en ese nombre se doble toda rodilla y todos declaren que Él es el Señor. Para que toda lengua declare que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Él es. Y lo mejor que tú y yo podemos hacer ahora que estamos aquí, desde ahora, es eso. Es reconocer que Él es el Señor y que lo declaremos con nuestra boca. Y no solo eso, mira, dice la Biblia en Romanos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. ¿Te fijas? Salvos.
El apóstol Pedro, allá en el día de Pentecostés, hablando a toda la multitud de judíos, les dice en Hechos 2, Dios levantó a Jesús de los muertos y de eso todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. ¿Se fijan? Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Él es. Él es. Y por el bien tuyo que estás aquí, lo mejor que puedes hacer es reconocer que Él es Dios y Él es el Señor. Y que dobles tu rodilla delante de Él. Lamentablemente muchos no lo hacen, no lo quieren hacer. No están dispuestos a admitirlo. No están dispuestos a reconocerlo y mucho menos a doblar su rodilla delante de Él y reconocerlo como Señor y Salvador. Nosotros sí, por la gracia de Dios. Ahora, no te jactes de eso. No te jactes de eso. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los que no creen y nosotros? Eso, precisamente, que ellos no creen y nosotros sí creemos. Pero cuidado, cuidado, hermano, cuidado. No olvidemos que nosotros no tenemos ningún mérito. Ni en ti ni en mí hay ningún mérito. Si creemos en Jesús es por la gracia de Dios. Eso es un regalo de Dios. Como dice Pablo en los Efesios, es un regalo de Dios. Así que mira, la diferencia entre ellos que no creen y nosotros que sí creemos es la gracia de Dios. Por la gracia de Dios nosotros hemos creído que Jesús es el Señor. Por la gracia de Dios nosotros ahora doblamos nuestra rodilla delante de Él, reconociéndole como el Señor. Es por la gracia de Dios. El apóstol Pablo dice aquí mismo en Filipenses, bueno, vayan a Filipenses, pero en su carta a los Filipenses, miren cómo les dice en el capítulo 1. Filipenses 1 y versículo 29. Pues a ustedes se les dio, ¿te fijas? Se les dio, eso es algo que nos fue dado. Dios te lo dio a ti y a mí, ¿qué cosa? No solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él, ¿te fijas? Se nos dio el privilegio, hermano. Confiar en Cristo, creer en Él, reconocerlo como Señor y Salvador, ese es un privilegio, pero no lo olvides, es un privilegio que te fue dado a ti y a mí. Dios nos lo dio. No te jactes de eso. Si ahora tú crees, no es por nada que haya en ti, es por la pura gracia de Dios. Así que Dios lo exaltó a Cristo Jesús para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, para que toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, y por último, también para qué? Filipenses 2, versículo 11 al final, para la gloria de Dios el Padre. Ese es el fin. Ese es el propósito de todas las cosas. De todas las cosas. Ese es el fin. Ese es el fin de tu existencia. Para eso Dios te creó. Para su gloria. Para la gloria del Padre. Y toda nuestra vida hemos de vivirla con ese fin, con ese propósito, para la gloria del Padre. Primera de Corintios 10:31. Así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y entonces viene una pregunta. ¿Y qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Bueno, dicho de manera simple, es la manera en que Dios muestra al mundo quién es Él y cómo es Él. Otra vez, ¿qué es la gloria de Dios? Es la manera
en que Dios muestra al mundo quién es Él y cómo es Él. Salmos 19, ya se lo saben de memoria. Los cielos cuentan, ¿qué cosa? La gloria de Dios, y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar. ¿Quién es? La creación, los cielos, la tierra. Noche tras noche, oigan cómo dice, noche tras noche lo dan a conocer. ¿A quién? A Dios, su gloria, su majestad. ¿Quién es Él? Noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras. Su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje, es decir, el mensaje de Dios, se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. ¿Te fijas? Dios se da a conocer al mundo y, entre otras cosas, se da a conocer por medio de la creación. Y esto ha sido así desde que Dios creó todas las cosas. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahora cuidado, porque dice la Biblia en Romanos capítulo 1 de personas que conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente a ellos. ¿Te fijas? Dice, ellos conocen, Romanos 1:19, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente a ellos. Y dice enseguida, pues desde la creación del mundo, todos, oigan, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista, oigan, las cualidades invisibles de Dios. ¿Te fijas? Lo repito, por medio de todo lo que Dios hizo, ellos, los seres humanos, pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. ¿Cómo qué? Su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Te fijas? ¿Qué es la gloria de Dios? Es la manera en que Dios se da a conocer a sí mismo y cómo es Él. Y Dios lo hace, entre otras cosas, por medio de la creación. Entonces, otra pregunta. ¿Qué significa la frase para la gloria de Dios? ¿La conoces, no? La frase, ¿la has usado alguna vez? Cuando decimos que hacemos algo para la gloria de Dios, ¿a qué nos referimos? ¿A qué? Bueno, cuando decimos que hacemos algo para la gloria de Dios, nos referimos a que lo hacemos, oigan, lo hacemos para que la gloria de Dios se manifieste. Lo hacemos para que los atributos de Dios se manifiesten a otros a través de nosotros. Lo hacemos para mostrar al mundo quién es Dios y cómo es Él. Para mostrar sus atributos, su belleza, su santidad, su bondad, su justicia, su humildad, su misericordia, su gracia, etc. Lo hacemos para darlo a conocer a Él. Lo hacemos para que la gente al ver nuestra manera de vivir, vean a Dios en nosotros. Lo hacemos para que la gente reconozca que es Él y no nosotros. Es Él y no nosotros. Lo hacemos para que toda la gloria se la lleve Él y no nosotros. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad. ¿Te fijas? Eso significa hacer las cosas para la gloria de Dios. Que sea Él quien se lleve toda la gloria y no nosotros. Que la gente le vea a Él y no a nosotros. Que la gente le reconozca a Él y no a nosotros. En palabras del Señor Jesús, para que la gente vea nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Para la gloria de Dios. Ese es el fin. Ese es el fin. Para la gloria de Dios.
Ese era el plan de Dios y ese plan se llevó a cabo y gracias a Dios por eso. ¿Ah? Y el Hijo, como lo hemos visto, lo llevó a cabo y lo hizo voluntariamente. Voluntariamente. Nadie lo obligó, nadie lo forzó. Lo mataron, sí, sí, pero no le quitaron la vida. Él entregó su vida. Él mismo dice, ¿no? Nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él lo hizo y lo hizo voluntariamente. Así que déjenme terminar, antes de leer un pasaje que quiero que leamos juntos, con algunas aplicaciones brevemente, porque ya el tiempo se acabó. Habiendo visto esto, la pregunta para ti, para mí, en este momento es, ¿qué de ti? ¿Vives para la gloria de Dios? Piensa en la pregunta, ¿eh? ¿Vives para la gloria de Dios? ¿O no? El fin nuestro, el fin de todo ser humano es ese, que vivan para la gloria de Dios. Dios nos creó para eso, para su gloria. Ahora mira, es imposible vivir para la gloria de Dios si no lo hacemos por medio de Cristo. Si no es por medio de Cristo, no podemos, no puedes, imposible. Tienes que primero reconocer que Él es el Señor y tienes que doblar tu rodilla ante Él en humildad y rogarle misericordia y rogarle perdón. Tienes que humillarte y rendirte ante Él, reconociéndole como Señor y como Rey y como Salvador. De otra manera no puedes. No puedes vivir para la gloria de Dios si rechazas al Hijo de Dios, si rechazas al Señor. No puedes. Y por cierto, la carta a los filipenses se le conoce como la carta ¿de qué? Del gozo. Ahí te va. No puedes, ni tú ni yo, no podemos experimentar el verdadero gozo del que habla la palabra de Dios si no vivimos para la gloria de Dios. No se puede. Y no podemos vivir para la gloria de Dios si no estamos dispuestos a doblar nuestra rodilla delante de Cristo Jesús y reconocerle como el Señor. Así que vuelvo y repito, ¿qué de ti? ¿Reconoces de manera voluntaria que Él es el Señor y te humillas ante Él? ¿O no? Si dices que sí, entonces la siguiente pregunta es, ¿qué estás haciendo? Si dices que sí lo reconoces como el Señor y te humillas ante Él, ¿qué estás haciendo? Te esfuerzas cada día por cultivar en tu vida, en tu corazón, la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Porque ese es el mandato, ¿no? Filipenses 2:5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Hay en tu vida evidencias de que en tu corazón hay esa actitud, la misma actitud que tuvo Cristo Jesús? ¿O no? Hermanos, si decimos que somos seguidores de Cristo Jesús, debemos esforzarnos cada día con la gracia de Dios para cultivar en nuestro corazón la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Y cómo es esa actitud? Ya la vimos. Una actitud humilde, una actitud de obediencia, una actitud de servicio, una actitud de renuncia a nuestros derechos o privilegios. ¿Estás dispuesto a hacerlo o no? Pero no cometas el error de creer que puedes llamar al Señor, a Jesús Señor, si al mismo tiempo no estás dispuesto a tener o cultivar la misma actitud que Él tuvo. Eso es una incongruencia. No puede ser. No cometamos el error de decir y andar diciendo que Jesús es el Señor y al mismo tiempo nuestra vida manifiesta una actitud egoísta, altiva, orgullosa, que nada más anda peleando por sus derechos y sus privilegios. No se puede.
Esta es la manera en que vivimos para la gloria de Dios. Esta es la manera, teniendo la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. El día de ayer hubo una marcha, como todos los años, desde hace 30 años. Anteriormente se le llamaba la Marcha de Gloria. Hoy le llaman la Marcha por Jesús. Estaba yo pensando y meditaba yo. ¿Cuánta gloria se le puede dar a Dios saliendo a la calle, marchando con un cartel en tu mano? Lo meditaba y créanme que lo pienso de manera sincera. ¿De veras Dios se agradará de eso? Dios nos pide que hagamos eso, que salgamos a la calle a marchar por Jesús. No. Aquí está lo que Dios nos manda. Aquí está lo que verdaderamente le trae gloria a Él. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Quieres vivir para la gloria de Dios? Aquí está. Cultiva cada día en tu corazón la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Cada día ríndete a Él. Cada día reconócelo, decláralo, confiésalo. Él es el Señor. Y vive en consonancia con eso, de acuerdo con eso. Si dices que Él es el Señor, demuéstralo con tu vida. Sométete a su señorío. Si Él es el Señor, Él manda y tú obedeces. Él dice y tú haces. Vivamos para la gloria de Dios. Si tú dices que Jesús es el Señor, que crees en Él, pregunta, si es así, ¿qué lugar ocupa Él en tu vida? ¿Es el centro de tu vida? ¿Tu vida gira en torno a Él? ¿O tu vida gira en torno a ti? Con esa actitud egoísta y orgullosa. ¿Vives para Él o vives para ti? Es una de dos, ¿eh? O vives para Él o vives para ti, no hay más. Si vives para Él, vives para la gloria de Dios. Si vives para ti, ay de ti. Ay de ti. Cuidado, hermanos, cuidado. El Señor Jesús dice en Mateo 7, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Te fijas? Y para los que no están con Cristo, o dicho de otra manera, para los que están sin Cristo, mira, hay una de dos, nada más. Si tú estás sin Cristo, es una de dos. O reconoces de manera voluntaria ahora, mientras estás aquí en la tierra, que Jesús es el Señor y doblas tu rodilla ante Él, o lo harás de manera obligada aquel día, cuando estés delante de Dios. Pero ya será demasiado tarde. No habrá oportunidad de salvación ni de perdón para ti. Así que el llamado para ti que estás en Cristo es este. No esperes más. ¿Para qué? ¿Para qué esperas? La vida no la tienes garantizada. Cree en Él. Ríndete a Él. Reconócelo como Señor y Salvador. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Declara con tu boca que Jesús es el Señor. Y entonces recibirás de Dios la salvación y el perdón. No esperes a que estés delante de Dios y tengas que reconocer a Jesús, pero de manera obligada.
porque ya será demasiado tarde para ti. La vida no la tenemos garantizada, ni tú ni yo. En la semana me vinieron a avisar de algo que yo no me lo esperaba. El vecino de aquí atrás, el señor Raúl, ¿lo recuerdan? En la semana me vinieron a avisar el lunes, el martes, que él murió. Y recordé las veces en que el Señor me permitió compartir el mensaje del Evangelio. Lo escuchó claramente más de una vez. Y hasta los últimos días de su vida él no quiso. No quiso. Él me decía, no, yo soy gnóstico. Sí, me interesa conocer de otras cosas, pero hasta ahí. Lamentable. Triste. Porque en aquel día él estará entre esos, si es que no se arrepintió, entre aquellos que van a tener que reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Como Señor, digo, pero ya será demasiado tarde. No seas de esos. No seas. Arrepiéntete y ven a Cristo. Pónganse de pie, por favor. Ahí puestos de pie, abran su Biblia. Y quiero que me ayuden a leer este pasaje. Estoy consciente de que, como les dije desde el principio, yo nada más puedo hacer el intento por explicar lo que dice el pasaje que hemos leído y visto el día de hoy. Pero el pasaje que quiero que leamos lo explica de manera sublime. Y es Isaías 53. Búscalo ahí, Isaías capítulo 53. ¿Lo tienen ahí? Pongan atención y dice así: ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio entre sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Amén. Amén. Vamos a cantar entonces y vamos terminando ya este tiempo.